Sean todas y todos muy bienvenidos a esta actividad que hemos preparado en torno a un tema muy relevante para nuestro país. Medidas de corto, mediano y largo plazo para mitigar el efecto de la escasez de agua en el sistema eléctrico. Es el título con que convocamos este evento, en el que buscamos tener una conversación sobre las medidas que se pueden tomar para mitigar los efectos de la falta estructural de agua en la generación eléctrica, que seguramente nos seguirá afectando en los próximos años. Buscamos generar una conversación positiva en la que escuchemos distintas visiones para buscar soluciones en torno a esta problemática. Para esto hemos reunido relevantes actores de la industria para dar a conocer y posteriormente dialogar en torno a las propuestas que desde Acera y sus empresas socias se han compartido con las distintas autoridades relacionadas. Agradecemos la participación hoy de nuestros expositores y panelistas, especialmente la del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José Venegas, y el presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmeo, quienes se dieron un espacio en sus apretadas agendas para poder acompañarnos hoy. Para comenzar, damos la bienvenida primero a nuestros expositores, que darán a conocer las propuestas sectoriales. Comenzaremos con el director ejecutivo de Acera, Carlos Finat. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, nosotros las recopilaremos y compartiremos con los expositores. Adelante, Carlos. Estás en mute, Carlos. Eso, se me había perdido el botón. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en la que, como ya señaló nuestra vicepresidenta Paola Hartung, queremos abordar una materia que creemos que es muy relevante para el sistema y que tiene que ver, ¿verdad?, con las medidas de corto, mediano y largo plazo para mitigar efectos de la escasez de agua que se está dando en el sistema eléctrico. Yo voy a hacer una presentación introductoria, en realidad las presentaciones más de fondo en cuanto a soluciones y ejemplos, ¿verdad? Las van a hacer tanto Jaime Toledo, ¿verdad?, como Alejandro Cascante. Voy a ir primero, y lo que yo quisiera señalar inicialmente es reforzar el hecho de que no estamos en un proceso de una sequía temporal, ¿no? Todas las señales apuntan a que este es un cambio estructural en la disponibilidad de agua que hay en Chile. No solamente esto está ocurriendo en Chile, sino que está ocurriendo en todos los países. Desde el punto de vista del cambio climático, se ha determinado que tiene una incidencia muy importante y debido a que esto es uno de los campos tal vez más complejos, ¿verdad?, en el modelamiento de los efectos del cambio climático, probablemente recién en los últimos años, los últimos 2 años, se ha comenzado a tomar el peso de lo que significa esto en distintos países. Lamentablemente en algunos casos ha sido básicamente reactivo en países, ¿verdad?, en otros continentes, pero realmente es de la información tal vez más difícil de analizar en el complejo proceso de cambio climático. Pero el hecho es que todo apunta a cambios estructurales, ¿no? Lo que eran las oscilaciones habituales que se veían, ¿verdad?, con frecuencia de algunos años, van a ser reemplazados por tendencias de más largo plazo que ya están caracterizadas y que se desarrollan sobre periodos de decenas de años y que por lo tanto es difícil separarlas, ¿verdad?, de lo que podían ser esas oscilaciones de mayor frecuencia. En este sentido quisiera mencionar un estudio realizado por la Comisión Nacional de Energía, el cual yo personalmente lo había pasado por alto, sabía que existía pero no lo había visto. Y realmente al verlo, primero felicitar a la comisión que haya tomado la iniciativa de hacer este estudio, ¿verdad?, porque en realidad viene a modificar tal vez uno de los paradigmas más importantes sobre los cuales se ha basado en los últimos 60 años, tal vez, en la planificación del sistema eléctrico de Chile, ¿verdad?, que es considerar que el pasado determina el futuro en cuanto a la disponibilidad de agua. Y vemos que eso ya no es así y que es necesario comenzar a ver el futuro también, ¿verdad?, con los distintos efectos que están descritos principalmente, como decía, por parte del cambio climático. Este estudio buscó analizar los efectos del cambio climático y la variabilidad natural de caudales en la información estadística utilizada para los modelos de planificación, analizar la representatividad de esa estadística, determinando las recomendaciones que fueran del caso, y por otro lado definir una metodología que permitiera determinar qué información usar en los modelos de planificación a medida que se dispone de un mayor volumen de información. Y yo agregaría acá también que se dispone
un mayor conocimiento del modelamiento de este proceso que, como digo, es de los más complejos en el marco del cambio climático. Y bueno, hay una cantidad de recomendaciones que las puse aquí, no las voy a leer en detalle, pero en definitiva este análisis viene a confirmar lo que ya está señalado en los informes del IPCC, ¿verdad? En términos de que se va a observar un cambio en los regímenes de disponibilidad de agua en las distintas cuencas a nivel mundial. Y lo que se proyecta, ¿verdad?, es una disminución de un caudal medio de 15% para el periodo de 2020 a 2050, con mayor disminución en la zona norte, ¿verdad?, y menor en el sur. Y eso, bueno, se comienza a asociar definitivamente, ¿verdad?, con lo que corresponde a la pluviometría, ¿verdad?, y a la disponibilidad de nieve en cada uno de los casos. Hay proyecciones pesimistas, ¿verdad?, que realmente son un cambio radical en la disponibilidad de agua. Mientras tanto, hay otras que pueden caer en un rango más optimista y significa que incluso podría haber algunos aumentos en algunos casos. Y hace la separación entre los regímenes, ¿verdad?, que están sujetos a las distintas cuentas. Pero el hecho que yo quisiera sacar como conclusión de este informe, que los invito a todos a verlo, está disponible en la página de la Comisión Nacional de Energía, es que las cosas ya no van a ser como antes y por lo tanto los supuestos que se han utilizado hasta el momento pasan a estar ya superados, ¿verdad?, por estos efectos de largo plazo, en los cuales, insisto, en la medida que vayamos aprendiendo más, creo que los resultados probablemente van a ser más complejos en cuanto al cambio que se espera. Por otro lado, recientemente también se publicó un informe del BID, en el cual se analiza la NDC de Chile, la contribución comprometida por Chile ante el IPCC para efectos de mitigación y adaptación del cambio climático, pero se hace bajo los escenarios de incertidumbre. La propuesta que se hizo inicialmente surge de un análisis relativamente determinístico, pero aquí lo que se busca es una solución robusta a través de este análisis estadístico. Y vemos también acá, solamente quisiera ilustrarlo con el cuadro, ¿verdad?, que se observa que hasta el año 2050, en este análisis, el aporte hidroeléctrico, que está en esta zona de azul oscuro, ¿verdad?, disminuye prácticamente en un 25%, en lo que corresponde a hidráulicas de embalse. La hidráulica de pasada se mantiene, pero también es uno de los temas que está en discusión, a pesar de que parecería que la hidráulica pasada sigue teniendo, ¿verdad?, un aporte un poco más estable. Este documento también está disponible en el sitio web y les sugiero también verlo porque aporta otros antecedentes también de mucho interés. Entonces, la verdad que hay que reconocer que tenemos un sistema eléctrico que está siendo sometido a exigencias muy fuertes, impuestas por el cambio climático, ¿verdad?, por ejemplo, a través del efecto en la generación hidroeléctrica, el plan de retiro de centrales a carbón, ¿verdad?, que es una obligación adquirida por Chile, ¿verdad?, con el apoyo de las empresas, con el compromiso del Ejecutivo, único prácticamente en el mundo, ¿verdad?, y muy importante para el cumplimiento de la NDC. El rol protagónico que tiene el sistema eléctrico en los compromisos climáticos de Chile, básicamente por el hecho que la electrificación de sectores intensivos en energía, como es el caso de transporte, ¿verdad?, y el uso doméstico de la energía, puede ayudar a reducir rápidamente las emisiones, siendo efectivo y eficiente, digamos, en precio, no solamente por el retiro, ¿verdad?, de las emisiones de carbono de la generación eléctrica, sino que también porque esto permite electrificar otros sectores que hoy día son usuarios de derivados del petróleo. La extensión de los plazos para contar con infraestructura de transmisión, eso es un proceso que podemos estar en desacuerdo tal vez si son 8, 7 o 10 años para desarrollar una línea principal, pero el hecho es que es un plazo muy largo y que probablemente ese plazo se va extendiendo además. Profundo recambio tecnológico, ¿verdad?, y operacional en la matriz de generación. Hoy día el sistema opera con penetraciones horarias máximas de generaciones renovables variables del orden del 52-54% en esta época del año, ¿verdad? Y ustedes podrán proyectar lo que significará esto, ¿verdad?, a fines de año, con mayor capacidad instalada, ¿verdad?, y con mayor generación por la estacionalidad que tiene. La oportunidad de la política nacional de hidrógeno verde, ¿verdad?, que significaría agregar en poco plazo una cantidad de demanda comparable con la demanda que tiene hoy día, ¿verdad?, el sistema eléctrico nacional, ¿no? La política establece ciertos objetivos que son ambiciosos, 5 gigawatts en construcción u operando al 2025 y 25 al 2030. Eso les da una idea, ¿verdad?, de la magnitud de este desafío, que es una oportunidad que Chile no puede dejar de
aceptar. Y por cierto, todo esto en un marco de eficiencia económica ante los consumidores. O sea, el sistema no se puede desarrollar, ¿verdad?, con toda la libertad, considerando que esto es un cargo que finalmente pasa directamente a todos los consumidores. Entonces, la verdad que son requerimientos que son opuestos, digamos, y es necesario darle una solución integral a esto. No es posible dedicarse solamente a resolver uno de estos problemas, tenemos que resolverlos todos en conjunto. A modo de una visión también de lo que va a pasar en el corto plazo, en un año, se estima que vamos a incorporar cerca de 4.000 megawatts de potencia en centrales de energías renovables. Aquí está incluido el proyecto Alto Maipo, por eso parece una cifra bastante elevada ahí en hidro de pasada, pero en total son números cerrados 4.000, y una estimación conservadora del aporte que puede hacer esa capacidad de generación es del orden de 10 terawatt-hora año, así que es una importantísima capacidad, y hoy día con un sistema que está operando con niveles de vertimiento, de curtailment, mejor dicho, de energías renovables no convencionales, la verdad es que también nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa capacidad adicional? Más aún, ¿qué vamos a hacer si es que realmente la conclusión es que el retiro de las centrales acá el año 2030, nosotros lanzamos hace una semana, en el cual analizamos en primera fase el retiro de las centrales a 2025, que vemos que no resulta factible debido a la gravedad que es necesario hacer para lograr esa fecha. Pero puede ser el 2030 o 2032, y eso significa incorporar a lo mejor a esa fecha, tener un total de 40.000 megawatts de energías renovables no convencionales y unos 2.000 megawatts de almacenamiento. Eso, qué bueno que pase, pero también tiene que ser energía que sea posible utilizarla, ¿verdad? Y que en el contexto indicado anteriormente, realmente vemos que es difícil, no es imposible que eso ocurra. Obviamente para el año 2030 falta más tiempo y podemos hacer los ajustes del caso. Pero en definitiva, creemos que este tema de la falta de agua, que es el que está impactando tal vez de manera más seria hoy día y que agrega una tremenda incertidumbre a la operación, puede ser sujeto de algunas mejoras propuestas en el corto, mediano y largo plazo, que yo las voy a mencionar. Posteriormente, Jaime y Alejandro van a modo de referencia, van a profundizar en dos de ellas, y en el panel lo que queremos es tener entonces el feedback y los comentarios de nuestros panelistas sobre esta materia, en cuanto a la factibilidad, el recambio regulatorio que se pueden necesitar, ¿verdad?, etcétera. Bueno, en el corto plazo, creo que un tema básico es que se realice la programación diaria, ¿verdad?, los 365 días del año, ¿no?, festivos, fines de semana, etcétera, de manera de asegurar que tenemos una operación óptima permanentemente en el sistema. En segundo lugar, revisar el cumplimiento de los parámetros informados por los generadores al CEN. Si una central ha informado que un parámetro determinado, tiempo de actividad, por decir, es tanto, bueno, esa central tiene que cumplir con eso, ¿eh? No hay excusas para eso, y por lo tanto, frente a incumplimiento, que se tomen las medidas del caso, ¿verdad? O que se corrija el parámetro y no se haga, ¿verdad?, una planificación basada tal vez en elementos que no son totalmente correctos en la práctica. Otro aspecto importante, y esto también resulta de uno de los hallazgos de esta primera fase del estudio que mencioné, es que creemos que es el momento de revisar los requerimientos de inercia del sistema y considerar el aporte que puede hacer el parque generador RNC, principalmente en cuanto a reserva primaria. En el estudio que menciono, y esto lo destacó el consultor en la presentación que se hizo la semana pasada a especialistas, si vemos el escenario adaptado del sistema con la generación RNC y almacenamiento incorporado, se ve que el desempeño del sistema es incluso mejor que el desempeño del sistema frente a fallas intempestivas, cuando la inercia podría reducirse en un 30% y contar con el aporte de esa reserva rápida que puede ofrecer las instalaciones principalmente que están equipadas con inversores, es decir, el almacenamiento y las centrales fotovoltaicas. Por supuesto, eso significa cambiar la forma de operarlas, pedir que tengan márgenes, ¿verdad?, de operación, pero definitivamente creo que en este momento es un recurso que está ahí y que puede significar una reducción importante en el uso de combustibles fósiles, ¿verdad?, o en el uso de agua en su momento.
y realizar las acciones necesarias para cortar los plazos de conexión de las centrales RNC en construcción. Algunas de estas medidas, ¿verdad?, están incluidas en el decreto de racionamiento, pero la verdad que quisiéramos escuchar, ¿verdad?, qué pasos se pueden dar efectivamente para acortar los plazos de conexión de las centrales que están en construcción. Recuerda, hay 4.000 megawatts, ¿verdad?, que están en construcción para el próximo, que deben entrar en funcionamiento el próximo año. Por lo tanto, ahí hay un beneficio que es realizable rápidamente y sin la necesidad de cambio regulatorio. En cuanto al mediano plazo, pensamos que el sistema de transmisión se puede optimizar todavía, y lo que se ha hablado tantas veces, ¿verdad?, de disponer de el uso dinámico, ¿verdad?, de las capacidades de las líneas, es posible, especialmente, ¿verdad?, para los periodos de mayores temperaturas, y que en general son inversiones de bastante bajo costo comparado con el beneficio que ellas pueden traer. La restricción de transmisión, insisto, es una de las principales limitaciones que hay hoy día para el uso y la transferencia de la generación renovable no convencional. Otro aspecto que también consideramos que es muy importante analizarlo y relajarlo es la operación de N-1 estricto. Cuando se hizo la norma técnica de seguridad y calidad de servicios, se hizo desde un punto de vista técnico. Yo fui parte y testigo, ¿verdad?, de eso y de las modificaciones posteriores, pero no hubo detrás de eso en su momento un análisis del costo que podía tener este tipo de medidas. Nos parece adecuado, ¿verdad?, en ese caso inspirarnos en lo que pasa en el extranjero, ¿verdad?, lo que son las buenas prácticas de ingeniería con el criterio N-1, pero en la situación, ¿verdad?, en que los costos de operación provocados por esto, por la exposición también a determinados riesgos, puede, de no poder suministrar la demanda, ¿verdad?, puede derivar, ¿verdad?, de la aplicación de una condición de este tipo. Creemos que incluso deberíamos poder revisar si se modifica provisoriamente la norma técnica de manera de admitir la operación de los automatismos, ¿verdad?, como los que se van a escribir más adelante. Por otro lado, y un punto que es parte de otra discusión y que tiene que ver con la discusión del gas natural flexible, pero que también tiene que ver, ¿verdad?, con la seguridad de suministro. Vimos hace poco marejadas en Quinteros que retrasaron el ingreso de buques con combustible. Bueno, la realidad es que nuestra capacidad de almacenamiento y la autonomía que tenemos en GNL es paupérrima. En el caso de la zona norte, el terminal, el almacenamiento equivale aproximadamente a 1,3 naves de metaneras, digamos, de transporte GNL, con lo cual es muy fácil darse cuenta que ese terminal opera al límite permanentemente, y eso da lugar obviamente a las inflexibilidades del caso. Y en el caso de Quintero, la situación siendo un poco mejor, equivale a 2, y fracción naves, la capacidad de almacenamiento, igual para los estándares internacionales es una capacidad de almacenamiento muy baja. Dado que existe incertidumbre en el periodo que va a durar el gas, ¿verdad?, a futuro, por supuesto que la posibilidad de instalar almacenamiento en tierra se ve difícil que pueda ser, no es imposible, pero la verdad que es difícil, es bastante más caro para ser financiado, pero sí se puede hacer como lo han hecho muchos países, Argentina para no ir más lejos, por lo que hizo Chile, ¿verdad?, en Mejillón en su momento, que es tener unidades FSU, es decir, unidades flotantes de almacenamiento. Hay naves disponibles en el mercado internacional. En el puerto de Mejillones está en general las instalaciones necesarias para ello, y entendemos que en el caso de Quintero se podría hacer algo a un costo relativamente más bajo y arrendar las naves, digamos, no comprarlas. Un análisis aproximado nuestro indica que a la generación con GNL, al precio de la energía generada con GNL, la instalación de este tipo de almacenamiento agregaría aproximadamente $3 por megawatt hora. Si es que tomamos solamente en cuenta la generación con GNL, si tomamos en cuenta toda la generación del sistema, baja un cargo de $0,3 por megawatt hora, que yo creo que bien vale por la seguridad, ¿verdad?, de suministro. Y en el más largo plazo, abordar obras de expansión, ¿verdad? Sabemos que hay temas de cambio de transformadores de corriente o elementos de ese tipo, que puede significar un aumento de las transferencias también importante, además de la utilización de los automatismos que señalé. Y finalmente, algo que entiendo que en este momento está trabajando el Ministerio, pero deberíamos mencionarlo de todas maneras, es la necesidad de habilitar el almacenamiento al máximo posible para que pueda ingresar al sistema. Elementos como, por ejemplo, el reconocimiento de la potencia de suficiencia de los sistemas de almacenamiento, como tales, digamos, no a través de su combinación de centrales híbridas, o bien permitir la contratación a largo plazo de servicios complementarios
creemos que son materias que debieran ser consideradas y modificar la regulación o complementar la regulación si eso fuera necesario. Con esto termino la exposición. Como les digo, he tratado de hacer una presentación más bien de tipo para inspirar la conversación que viene, y te dejo con la palabra, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, continuamos ahora con la presentación de Jaime Toledo, director de producción de Acciona. Adelante, Jaime, ahí con tu presentación. Recuerda sacar el mute, Jaime, por si acaso. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a exponer este asunto. Bueno, muy en línea con lo que está comentando Carlos y en aras de buscar soluciones que nos permitan colocar mayor cantidad de energía renovable en el sistema y de esta forma reducir el costo global de operaciones, que como Acciona estamos impulsando un proyecto que es un automatismo que permitiría incrementar la generación eólica en la zona sur del sistema eléctrico nacional. Bueno, como todos sabemos, el decreto de racionamiento que se publicó el 18 de agosto instruyó al Coordinador Eléctrico Nacional a emitir un informe para identificar las instalaciones de transmisión que meritaban un tratamiento especial de operación debido a la situación de estrechez que motivaba la emisión del decreto. El 23 de agosto, Acciona solicitó al CEN incorporar el tramo Mulchan-Charrúa dentro de las instalaciones que ameritaban un tratamiento especial de operación. Esto tenía por objeto tratar de acelerar al máximo la implementación de un automatismo EDAC en el tramo Mulchan-Charrúa, lo que permitiría incrementar su capacidad de transmisión en 493 MVA. Bueno, en los próximos meses se van a conectar al sur de la subestación Charrúa del orden de 588 megawatts eólicos. Estos no van a poder aportar toda su energía para reducir los efectos de la estrechez energética si no se implementa este automatismo. Si no está este automatismo, probablemente estos proyectos eólicos van a sufrir importantes curtailment y vamos a verter energía en situaciones en las cuales, si la sequía se sostiene de la misma forma en la que se está presentando, podríamos tener costos marginales muy altos en algunas zonas del sistema, y vamos a estar vertiendo energía tanto en la zona norte como en la zona sur. Bueno, el informe que envió el coordinador a la CNE y a la SEC no incluyó el tramo Mulchan-Charrúa. Pero esa no inclusión estaba justificada por el coordinador porque ellos indicaron que un automatismo de este tipo tardaría no menos de 12 meses en implementarse. Lo que es correcto cuando este tipo de soluciones aún no cuenta con los estudios necesarios para verificar su factibilidad técnica. Sin embargo, en el caso del automatismo que estamos proponiendo, en el EDAC Mulchan-Charrúa, este plazo es significativamente menor, ya que contamos con todos los estudios que verifican su factibilidad técnica, por lo que al tener los estudios, su plazo de implementación es solo 6 meses a partir de la aprobación del Coordinador Eléctrico Nacional. El año 2022, pensando que este automatismo podría estar a fines de marzo o principios de abril en servicio, podríamos incrementar la generación eólica en la zona sur del CEN del orden de 576 GWh con este automatismo. Esto implicaría una reducción del costo global de operación de la red del orden de 57 millones de dólares si esa energía que se retira de verter la valorizamos a $100 el megawatt, que es un valor bastante conservador, podría ser mucho más. Pero estamos hablando de un automatismo que nos permitiría meter casi 0,6 teras en la red, adicionales justo en una situación de escasez energética. El monto de inversión de este automatismo es del orden de 4,5 millones de dólares y tiene un costo de operación y mantenimiento del orden de 1,7 millones anuales. Cabe señalar que este automatismo fue diseñado con un nivel de confiabilidad muy alto, del orden de 99,99, 99 y 53%.
El ERAD Muchen Charrúa ya cuenta con los siguientes estudios realizados por connotados y experimentados consultores del sector, y fueron revisados también por algunas empresas de generación. Bueno, lo que tenemos desarrollado hasta el momento son los estudios de flujos de potencia, los estudios de estabilidad transitoria y los estudios de coordinación de protecciones. Todos estos fueron desarrollados por la empresa Estudios Electromagnéticos. Tenemos desarrollado un diseño y análisis de la confiabilidad del automatismo, que fue desarrollado por SPLight, que es una empresa que está conformada en gran parte por personas que trabajaban en SAIS, que fue la empresa que implementó el automatismo, que operó con mucho éxito entre el año 2016 y el año 2019, entre Maitencillo y Nogales. La filosofía de control de la edad también está desarrollada por esta misma empresa. Tenemos el diagrama lineal y las instalaciones que identifican las instalaciones involucradas en proyectos. Y tenemos un programa de implementación del proyecto, cuyo plazo de implementación contempla los 6 meses de aprobación, desde 6 meses de puesta en marcha desde la aprobación del CEN. Este automatismo, que se puede ver en pantalla, permitirá incrementar la capacidad de transmisión en 497 MVA. Supervisará los circuitos de la línea de 220 kV que se ven en el recuadro, punteado en color rojo, que es el tramo que está entre Mulchen, Santa Clara y Charrúa. Y controlaría los parques eólicos que están circunscritos en la figura en azul punteada, que sería el Parque Eólico Campo Lindo, Los Olmos, Tolpan Sur, San Gabriel, Ranaico 1, Ranaico 2 y el Parque Eólico Mayeco 1 y Mayeco 2. Con estas centrales podríamos, con estas centrales más la supervisión del tramo de transmisión, podríamos incrementar las transferencias por ese tramo en los montos que indicamos. Este automatismo supervisará en tiempo real los circuitos de la línea 2x220 kV que vinculan estas líneas, controlará el despacho de forma automática de los parques eólicos que están conectados al automatismo, y el control de los parques eólicos va a buscar siempre maximizar la utilización del tramo Mulchen-Charrúa, sin que esto signifique llevar al sistema a un escenario de inseguridad o inestabilidad. La seguridad del corredor Mulchen-Charrúa está garantizada por acciones de desconexión automática de generación, DAG, y acciones de reducción automática de generación ante sobrecargas que se puedan detectar. Estas acciones de control se van a activar en función de contingencias simples de algunos de los circuitos del tramo Mulchen-Charrúa, lo que implicaría dar una orden de disparo a algunas máquinas para mantener transferencias en niveles seguros. También actuaría ante contingencias del vínculo entre las subestaciones Charrúa y El Rosal, y ante las sobrecargas por exceso de generación eólica en la zona, también estaría haciendo la función de reducción automática de generación y estaría controlando en tiempo real, no superar los límites de transmisión que se definan por seguridad. Esto es muy importante, que esto, al hacerlo un automatismo, minimiza las posibilidades de error y la subutilización de la transmisión disponible. Bueno, nosotros hemos analizado la seguridad de este automatismo en función de todos los requerimientos que establece la norma técnica. Se analizaron una gran cantidad de fallas y situaciones de contingencia que podrían ocurrir, siendo la falla más crítica una falla bifásica a tierra en la línea Santa Clara-Charrúa, tanto al 1 como al 99% de esa falla, de esa línea, de la distancia de esa línea. La variación de frecuencia y el nivel de carga por las líneas post contingencia, después que se activa el automatismo, indica que este controla correctamente las sobrecargas post contingencia. Aquí se pueden apreciar dos curvas. La curva en azul indica un tiempo de actuación del automatismo de 1500 milisegundos, y la curva roja indica un tiempo de actuación del automatismo de 500 milisegundos. ¿Por qué hicimos esta diferenciación? Porque queríamos verificar
si el tiempo de actuación del automatismo era crítico o no, porque eso nos permitía definir los enlaces de comunicaciones que necesitaríamos para desarrollarlo. La verdad vemos que el tiempo no es tan crítico, no es una variable crítica, sin embargo vamos a tratar de reducir los tiempos de actuación para darle mayor confiabilidad a los esquemas, porque los enlaces de comunicación permiten cumplir con estos tiempos. Pero en ambos casos se ve que el sistema es estable, que la desviación de frecuencia, está en la activación del automatismo, que desconecta del orden de 530 megawatts de generación, no alcanza a activar el primer escalón del EDAC por su frecuencia. La frecuencia llega a 49,01 en el peor caso. Por lo tanto, no hay activación de desconexiones de carga. Y la variación de la tensión y las excursiones angulares de los rotores de la unidad sincrónica del sistema se mantienen estables dentro de los márgenes establecidos en la normativa. Bien, el cronograma de implementación de este automatismo, una vez que nos dé el vamos el coordinador, indica que en 6 meses podríamos tener y contempla estas actividades, que es desarrollar la ingeniería básica que nos faltaría en caso de que haya algún cambio o alguna sugerencia que hay que incorporar por parte del CEN, desarrollar la ingeniería de detalle, la ingeniería de adecuaciones en las subestaciones y líneas de transmisión donde vamos a tener que medir algunas cosas, hacer la gestión de compras, desarrollar el automatismo y la programación de este, construir y armar los gabinetes y celdas de control, posteriormente hacer los ensayos, los factory accepted test, luego realizar el montaje y adecuaciones ya en sitio, y probar hacer ensayos SAT donde se contempla una marcha blanca del esquema de al menos unos 10-15 días para ver, bloqueando los trips de manera tal de ver cómo funciona el automatismo ante distintas situaciones. Y después ya empezar con la puesta en marcha y la capacitación a todos los coordinados que la requieran, incluyendo el Coordinador Eléctrico Nacional. Esa es nuestra propuesta de cronograma, y por eso tenemos la convicción de que si se nos aprueba este proyecto, nosotros en 6 meses lo podríamos tener disponible. Aquí nosotros compartimos atendiendo la situación de sequía, lo que nosotros podemos ver aquí en la curva azul es el perfil de generación promedio esperado para un día tipo de los meses de mayo, junio, julio y agosto del próximo año, en función de la información que tenemos estadística de la zona. En la curva azul vemos que la generación eólica de la zona sur siempre es más alta a partir de las 18 horas hasta la hora 23 o 24. Este automatismo, y lo que vemos en el rectángulo de color naranjo, son las horas de generación solar. Por lo tanto, este automatismo en la zona sur permite sumar nuevos recursos de generación para abastecer la demanda, ya que la mayor generación eólica en el sur se presenta fuera del horario solar y especialmente en las horas de punta. Por lo tanto, creemos que este automatismo tiene mucha... es muy importante desarrollarlo ahora que tenemos una situación de estrechez energética, porque viene a complementar el exceso de generación solar que hay en la zona norte. 2 minutos, Jaime. Perfecto. Me queda uno solo, yo creo. Bueno, como conclusiones de lo que hemos comentado, bueno, este automatismo permite incrementar las transferencias en 493 MVA. Los estudios que hemos desarrollado permiten verificar el correcto desempeño del sistema conforme a las exigencias normativas. La filosofía y la arquitectura de control permiten asegurar que el automatismo contará con un nivel de confiabilidad superior al de los sistemas de protecciones que actualmente protegen a las líneas de transmisión Mulchen-Santa Rosa-Charrúa. Lo que estamos diseñando es un automatismo con tales niveles de redundancia, tanto en comunicaciones como en equipamiento, que estamos seguros que va a tener un nivel de confiabilidad mayor a las protecciones a distancia de las líneas. El plazo de implementación no debería superar los 6 meses, como hemos indicado desde la autorización del CEN. Por lo tanto, creemos firmemente la necesidad de implementar este automatismo, dado que este permitirá aumentar las capacidades de transmisión de forma segura y estable, permitirá reducir el costo global de operación del sistema en su conjunto, permite incrementar los volúmenes de generación eólica y permite reducir el riesgo de abastecimiento de la demanda en las condiciones de sequía extrema que enfrentaremos el próximo año.
Eso es mi presentación y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias, Jaime. Súper, súper interesante. Bueno, ahora vamos a finalizar la ronda de presentaciones con Alejandro Cascanti, gerente de proyectos de ISA Interchile. Hola Alejandro, muy buenos días. Gracias, Adelante buenos con días. tu presentación. Sí, un segundo. Un segundo. Un segundo que tengo un problema técnico acá. Perdón que no me aparece el archivo. Un segundo. Ay. Ya. Bueno, muchas gracias. Disculpen la tardanza. No te Gracias preocupes. por la invitación. Sí, digamos, de parte nuestra, de parte de ISA Interchile como transmisores, pues acompañamos estas medidas y queremos dar como la visión desde el punto de vista del transmisor, o de nosotros como transmisores, en este proceso de mitigación. Queremos efectivamente mostrar, permíteme, a ver, ¿por qué no avanza? Un segundo. Mostrar, digamos, lo que nosotros vemos como antecedentes primero. Nosotros teníamos un sistema de transmisión, un sistema, o estoy hablando partiendo como desde el 2018, donde había una generación hidráulica, térmica y algunos desarrollos eólicos y solares en algunas zonas del país. Perdón, que estoy teniendo aquí dificultades con la memoria. Lo que habilita, se tuvo una interconexión firme norte-sur entre el 2018 y 2019, tanto por parte de TEN como de Interchile, que habilitó la conexión de nuevas RNC, estabilizó costos de energía, se tenían fluctuaciones muy grandes y se genera una flexibilización de flujos norte y sur, lo que generó una fortaleza estratégica. Venimos con un proceso de la sequía más prolongada de la historia, lo que baja obviamente la disponibilidad de los recursos hidráulicos y obviamente en compensación un aumento del uso de la energía fósil. Aquí vemos de manera un poco gráfica lo que termina sucediendo. Viene también un desarrollo exponencial de generación RNC, donde tenemos una mayor disponibilidad de este tipo de energía que es variable. Son proyectos de una ejecución corta, digamos, en lo que corresponde a escenarios de transmisión, que obviamente viene acompañado de un cambio geográfico del sitio donde estamos generando. Aquí vemos de manera también gráfica un poco el gran poblamiento en las zonas sur y en la zona norte de generación eólica y solar, y una política acelerada de descarbonización de la matriz que pues, obviamente nos cambia en lo técnico el tipo de generador. Se tenían máquinas muy grandes y se están reemplazando con máquinas de menor tamaño, de menor inercia, y obviamente pues cambia también un poco tanto la topología, la forma como fluye la energía y obviamente pues la estabilidad propia del sistema. Vemos nosotros a corto plazo, y hablamos de corto plazo, de pronto cambiamos un poco o entendemos el corto plazo en la medida de lo que se demora actualmente hacer un proyecto de transmisión interregional y digamos lo que nosotros estamos viendo es dos de las alternativas que hemos podido analizar, habiendo varias. Una de ellas es llevar a la capacidad técnica máxima los sistemas de transmisión actuales en el norte chico y el norte, básicamente utilizando la capacidad disponible que tienen los activos en cuanto a potencia. En el caso nuestro tenemos activos nominales de 1700 megas en 500 kilovoltios que podrían llevarse a 2000 o 2100 megas sin generar un estrés adicional. Y obviamente también la implementación de los automatismos, como lo mencionaba Jaime hace un momento, en este caso en la zona norte. ¿Qué desafíos nos presenta esto?
obviamente llevar los equipos a a un máximo de capacidad técnica de uso, digamos, es poner los equipos a operar un poco más cerca al límite, lo que como transmisores nos conlleva a reforzar también los esquemas de mantenimiento, de atención, de fallas preventivas, y obviamente pues genera un cambio de la resiliencia dura, lo llamamos nosotros, del sistema, porque lo que tú tenías antes era una disponibilidad de sobrecarga que en este caso la estarías utilizando de acuerdo pues con la normativa. Eso está avanzando. Nosotros ya hemos tenido varias comunicaciones con el coordinador eléctrico y donde se están aclarando qué capacidades disponibles habrían de esta línea de Cardones-Polpaico, que es una de las más críticas en este momento. Para nosotros, digamos, el desafío de cómo se remunerarían estos mayores riesgos en la transmisión es diferente declarar 1700 a declarar 2100 o 1900 megas, pero digamos que eso genera como riesgo también alguna menor certeza, por decirlo de alguna manera, y bueno, la inversión a veces como que uno podría pensar en retraerse en ese sentido. Y pues uno de los puntos importantes es la coordinación que hay que hacer entre varios transmisores. Son proyectos interregionales, no son zonales, y en ese caso pues hay que coordinarse entre varias empresas que tienen diferentes administraciones y digamos que ahí hay que trabajar en la responsabilidad de las operaciones antifallas. Aquí tenemos el ejemplo de lo que estamos hablando. Se está hablando de un automatismo que se genera entre Los Changos, Cumbres hasta Polpaico básicamente. Es un proyecto que está siendo liderado por el Coordinador Eléctrico Nacional, está en proceso de ejecución. Estimamos que el próximo año deberíamos estar en proceso de implementación. Digamos, dentro de los parámetros normativos y reglamentarios, es factible, es altamente factible de ejecutar y pues está en proceso en este momento de gestión. Aquí un poco a nivel de detalle lo que vemos, de qué se trata. Ustedes ven en azul como los paños de conexión de todo el tramo desde Quimal hasta Polpaico. Y básicamente se trata de un sistema de control centralizado que permitiría, en caso de sobrecargar el sistema primero y en caso de eventuales fallas, generar islas que eviten desatención de las diferentes cargas que hay instaladas en el sistema. Digamos, el problema que mencionamos, aquí ustedes ven en diferentes colores los propietarios de cada una de estas instalaciones. En azul un propietario, en verde otro y en rojo otro, y la coordinación entre los tres ha sido un poco compleja. Sin embargo, como lo mencionaba, ya está avanzando. Entonces es un proyecto que en cuestión de un año tiene que estar operando, y pues obviamente va a generar el beneficio de generar un control dinámico sobre el sistema, obviamente fundamentado en las desconexiones. Eso, digamos, como dos de los proyectos que vemos nosotros a corto plazo. A mediano plazo estamos viendo alternativas de aplicación de sistemas de compensación dinámicos en los corredores norte-centro, por ejemplo, incrementar de manera permanente, ya no en espacios moderados, la potencia de 1700 a 2300 megas. Es un proyecto que hemos venido conversando con la Comisión Nacional de Energía y lo propusimos el año pasado. Por algunos temas más de la evaluación técnico-económica, el proyecto no resulta a flote, pero nosotros estamos abiertos a seguir trabajando el tema y a seguir aportando para este proceso. Y el segundo, que es la combinación de esto mismo, pero dándole cabida a las baterías de gran tamaño y obviamente a un control dinámico combinado. Esto ya nosotros hemos avanzado, igual como transmisores no tenemos la posibilidad de ejecutar las baterías como tal. Sí hemos hecho grandes estudios y tomando el ejemplo de lo que estamos haciendo en Brasil y en Colombia, donde hemos podido ya avanzar con proyectos de baterías de gran volumen. Aquí los desafíos más importantes que tenemos y uno al que nos hemos enfrentado es la evaluación actual de proyectos. Se fija en una metodología que trabaja básicamente o principalmente el valor económico del proyecto, y siempre hay una comparación en la balanza contra la transmisión tradicional. Efectivamente, son tecnologías más costosas, son tecnologías que a veces tienen aspectos de propietario
que no permiten de pronto como tener esa certeza, esa tranquilidad y contrastado contra la regulación actual. El tema de la remuneración preocupa en cuanto a hacer aumentos de capacidad sobre un mismo activo. Eventualmente, al ser tecnología, también los procesos de obsolescencia o de pago que garanticen, digamos, un equilibrio no se ven a veces como muy claros. Y podría ser que cuando entre, por ejemplo, una línea HDS, estos sistemas ya no se requieran y queden allí obsoletos, generando algún problema al sistema. Y pues obviamente estamos en el proceso de cambio cultural y acceso a nuevas tecnologías y también pues digamos las barreras regulatorias y de competencia que se presentan por esta dificultad. En este caso pues obviamente siempre el riesgo es como alguna timidez para mover estas inversiones que podrían verse como un desincentivo y obviamente pues la resistencia al cambio, o la incompatibilidad regulatoria, por ejemplo, de lo que son las activas como las baterías como un activo de transmisión que es, digamos, en lo que nosotros hemos estado enfocados, que es el almacenamiento de gran tamaño. ¿Qué hemos analizado? Y aquí pues, ustedes ya lo habrán visto, los sistemas de compensación serie, que son sistemas modulares que se pueden montar de una manera muy rápida, que no se montan en las salidas de las subestaciones y que generan digamos, un impacto muy bajo. También están los sistemas UPFC, que son sistemas de control. Son dos tecnologías que podrían ser aplicables, una de mayor costo que la otra, con mayor flexibilidad una que otra, pero en general existen estas tecnologías. Abajo una foto del sistema STATCOM en 500 kilovoltios que acabamos de poner en servicio hace un mes, el 3 de agosto entró en servicio este sistema de más 400 menos 160 MHz. Está operando de manera automática y también apto para poderse integrar a un sistema de control total de la instalación. Nosotros que propusimos el año pasado, vimos la posibilidad en los sitios donde hay mayor cuello de botella, que es entre Nueva Pan de Azúcar y Polpaico, que son los sitios de mayor restricción, la instalación de sistemas de compensación serie. Obviamente, pues es un proyecto que seguimos trabajando, que seguimos mirando si en cuanto a tamaño, disponibilidad de proveedores puede ser factible, pero pues seguimos avanzando para poder entregar información a la comisión y para poder dar posibilidad de estudio de estas soluciones. Y aquí una visión que tenemos nosotros de refuerzos, no muestra Quimalo Aguirre aún, porque son proyectos que digamos, los menciono porque presentaban, digamos, como la posibilidad de aplicación de estos sistemas para abrir este cuello de botella, que ahora vamos a ver un poco los beneficios, pero en general permitirían usar las líneas existentes y evitarían someterse a todo el proceso de consulta ciudadana, procesos de RCA que son del orden de 3 a 4 años para este tipo de proyectos interregionales. Permitiría trabajar en las instalaciones de las subestaciones y no afectar comunidades. Y obviamente del lado de esto yo puse allí 3 baterías que son baterías de gran tamaño. Hemos estado estudiando con gran impulso y digamos ya llevamos un año en este proceso viendo baterías del orden de 400 megawatt hora hasta 1200 en Nueva Maitencillo, Nueva Pan de Azúcar y en la zona de Quillota, Polpaico. Se ve que técnicamente podrían dar un beneficio importante al sistema. Obviamente los costos en este momento no nos permiten acceder, si lo comparamos contra la transmisión tradicional, si lo contrastamos contra riesgos o contingencia, pues es diferente. Aquí pues vemos los beneficios de este tipo de proyectos. Son proyectos de 2 años de ejecución, están en sitios confinados, no requieren el estudio de impacto per se, sí requieren días porque son instalaciones existentes. No requiere en este momento construcción de líneas nuevas y permite la optimización de los recursos existentes. Nosotros como transmisores estamos teniendo experiencia en Perú y en Colombia en este momento avanzando con este tipo de proyectos en una menor escala, obviamente porque son sistemas altamente enmallados y permiten esto. Y también, pues obviamente, esto abre la posibilidad de ampliar ese control dinámico automático entre sistemas series, baterías y automatismos de desconexión, de manera que la red tenga un mayor nivel de inteligencia y automatismo.
Y pues en este caso lo que se trata es de abrir una ventana adicional para reducir la limitación de flujo que se tiene en este momento entre el norte chico mejorando, y el centro, mejorando el balance económico, trayendo una generación que es mucho más barata en el norte y reduciendo en el costo del centro, obviamente generando más certeza a los generadores RNC en el norte y obviamente mejorando la estabilidad de precios, que es lo que impulsa esto. ¿Qué desafíos tenemos? Quisiéramos, y nosotros venimos adelantando análisis en cuanto a la evaluación de los proyectos, porque pues, la evaluación que se tiene ahora es una evaluación muy enfocada al menor costo en valor presente neto hacia el sistema general, y lo que queremos validar es si se le agrega esto a la ecuación los curtailments que se tienen en el norte y o los mayores costos que se tienen en eventos como el que sufrimos ahora en agosto. Si eso se ingresa como beneficio y costo al sistema, la evaluación de un proyecto de estos puede variar en la forma como lo estamos viendo. Si lo contrasto contra la transmisión tradicional, pues obviamente siempre van a salir más costosos, pero poniéndolo en una escala de tiempo diferente. También obviamente hay que mirar cómo estamos en la certeza de la valoración de activos. En estos últimos 2 años se ha venido presentando una variación muy grande en los procesos de remuneración de las ampliaciones digamos, genera cierto temor también emprender una cruzada de este tipo, implementando tecnología, si de pronto dentro de 4 años o dentro de 8 o 12 años vamos a tener, digamos, una dificultad de que no se pueda remunerar un activo de este carácter. Entonces es un tema que es un desafío a conversar. Ya a largo plazo, lo menciono muy rápido, el proyecto emblemático, el proyecto Quimalo Aguirre, es un proyecto... Un minuto, Alejandro. Perfecto, gracias. Un proyecto muy bien estructurado, un proyecto que tiene, pues tenemos también todas las ganas como transmisores y hay una competencia bien interesante. Esto también trae necesidad de refuerzos adicionales en las zonas entre Chacos y Quimal, porque no solo el HDS lo soluciona, hay que tener algunos refuerzos que están siendo vistos por la comisión y buscar la integración entre los diferentes sistemas que se tienen. Aquí obviamente está también la eficiencia del consumo, que es una de las políticas del ministerio bastante interesantes, pero el futuro se ve la aplicación de baterías a gran escala, no dejar de lado la interconexión binacional y un mercado internacional de transferencias flexibles. El ejemplo de Centroamérica, digamos, es importante. En cuanto a desafíos, siempre está para este tipo de proyectos la oposición ciudadana a los circuitos de alta y extra alta tensión. Seguimos viendo que a nosotros nos ocurrió, pero este año está ocurriendo a 2 o 3 transmisores la misma situación. Y obviamente el tema de la certeza en la valoración de activos, hay que ver cómo se suaviza este proceso para lograr también tener como cierto nivel de certeza en la inversión. Sin embargo, pues somos partícipes y conscientes de que es un proceso dinámico y pues en tal sentido también estamos allí. Creo que eso era lo que tenía para presentar y bueno, muchas gracias y pues muy confiados también en los planes que se están emprendiendo para esta mitigación y siempre a la orden para poder atender y colaborar y entregar información y participar en los proyectos que permitan mejorar el sistema de transmisión. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, bueno, a Carlos, a Jaime y a Alejandro. Sus presentaciones claramente son el puntapié para dar paso al panel de conversación. Así que voy a invitarlos a que prendan sus cámaras. Le damos la bienvenida entonces a don José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, a don Juan Carlos Olmeo, presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, a Sebastián Bernstein, de la consultora Cinex, a la señorita Rosa Serrano, consultora independiente, y a Jorge Moreno, de la consultora Inodu. Bueno, le recordamos a los asistentes que pueden hacer sus preguntas ahí en el chat, a ver si alcanzamos. De todas maneras, para ordenar un poquito la conversación y aprovechar al máximo el tiempo, y aquí a nuestros panelistas, yo pretendo hacer 2 rondas de preguntas. Les pido que ocupemos el tiempo eficientemente, porque de verdad que sería súper interesante escucharlos a todos, y vamos a partir de una visión más macro a una visión más micro respecto justamente a algunas de las presentaciones que vimos el día de hoy. Voy a partir por don José Venegas. Muy buenos días. Hola, José. Hola, Paola. Hola, hola.
Bueno, estamos enfrentando una descarbonización bastante más acelerada que muchos países pioneros en políticas de cambio climático, pero también, como bien comentó Carlos, estamos enfrentando una de las mayores sequías históricas, como bien sabemos. Desde tu mirada, ¿cuáles son los principales desafíos que debemos enfrentar como sector? Gracias, Paola. Sí, sí, yo escuché atentamente las presentaciones, ¿no? Todas muy interesantes y muy buenas. Y me surgieron varias meditaciones que creo que se pueden compartir, ¿no? La primera quizás es decir que si bien esta es una sequía bastante extrema, aunque con los episodios de lluvia últimos se ha moderado un poquito, creo que estamos como en el 92%, 93% por ahí, pero igual es un año muy seco. Lo que ha sucedido no debiera movernos a tanto asombro, ¿no? Porque este es un sistema eléctrico que en su diseño hace ya tiempo sabíamos que en año normal, fíjate, tenemos 20% RNC o energía renovable, 30% hidráulico y 50% térmico. Entonces, cuando viene una sequía que nos quita la mitad del aporte hidráulico, que es lo que también siempre hemos sabido, que las sequías nos quitan aproximadamente la mitad del aporte hidráulico, bueno, no tiene ni un misterio que el 50% térmico se transforme en 65, ¿no? Y en las horas nocturnas llegue incluso a más del 70, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que lo que nos está pasando con la sequía era algo que todos sabíamos que nos podía pasar en una sequía, ¿no? Nosotros mismos como Comisión Nacional de Energía fuimos varias veces al Congreso a decirlo, cuando hablábamos de la importancia de no renunciar tan sencillamente a nuestra capacidad térmica, porque la íbamos a necesitar. Y eso es lo que un poquito hemos comprobado. Ahora, esto de los porcentajes también nos muestra otra realidad, ¿no? Y es que, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados antes en la sequía, esta sequía no es un problema tanto de suministro a cliente, porque cuando uno tiene un 30% de aporte hidráulico y pierde la mitad, solo pierde un 15%. Cuando teníamos un 60 y perdíamos la mitad, perdíamos un 30 y colapsábamos. Pero hoy día no pasa eso. Hoy día la sequía más bien es un problema económico, ¿no? Es un problema económico de encarecimiento de la operación del sistema, más que un problema de seguridad de servicio hacia los clientes. Yo creo que eso es importante tenerlo claro, y por eso que, si bien la reacción del gobierno y de la CNE, ¿no?, a través del decreto de racionamiento, fue, yo creo, de las más oportunas que ha habido, ¿no?, porque partimos ya en agosto tomando precauciones, pero nunca vimos que estuviera en riesgo el abastecimiento a los consumidores, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, porque hay que entender que todo lo que estamos discutiendo, y probablemente de cara a futuros años, más bien tiene que ver con el abaratamiento o el manejo de los costos de estos episodios, que con realmente una situación de falla de suministro, si es que todos los agentes cumplen con su deber. Y cuando digo cumplen con su deber me refiero a que obviamente esté la generación térmica que siempre prediseñamos que tenía que estar ahí para ayudarnos en estos casos. Ahora, mirando el largo plazo, y yo le agradezco a Carlos ahí que citara el estudio que hicimos en la CNE, que tratamos efectivamente de empezar a sacar conclusiones acerca de cómo el cambio climático nos podía llevar a episodios más repetidos de sequía. Igual ahí las conclusiones llegamos a disminuciones caudales del orden del 15% hacia adelante, ¿no? No necesariamente a sequías de esta naturaleza, ¿ah? Yo creo que es distinto hablar de menores afluentes en un promedio del 15% de afluentes que decir que nos vamos a repetir puros años 95% secos en los próximos años, que sería terrible, ciertamente, ¿no? Yo mirando las medidas que se han sugerido aquí, que las comparto, echo de menos sí un enfoque un poquito más apartado del tradicional, mayor generación en el norte y construyamos líneas, digamos, o abramos las líneas, porque la verdad es que detrás de la problemática de transmisión, que además es bastante cara, recordemos que los planes de expansión, ya la transmisión está pesando casi entre 2 y 15 dólares por megawatt hora en la tarifa cliente, ¿no? Tarifa que por lo demás, recordemos, en generación, los clientes regulados del sistema siguen pagando como 90 dólares el megawatt hora, ¿eh? O sea, están pagando casi generación a gas cara, ¿no? Todavía, hoy. Entonces, digo que el esfuerzo transmisor es un esfuerzo complicado, ¿no? Porque usa un territorio que es escaso, es para transmitir solo unas horas al día, y si bien yo estoy perfectamente consciente, y todos lo estamos, que es importante para canalizar la generación del norte, ¿no?, que también nos viene, yo creo que se nos ha confundido un poquito ahí también con los problemas de la señal de localización, ¿no? Yo echo de menos, por ejemplo, que hablemos de poner más generación renovable cercana a los consumos.
creo que la generación distribuida, frente a un escenario de mediano y largo plazo, en que haya que enfrentar años complejos y cada vez más complejos de la perspectiva hidráulica, la generación distribuida tiene que ser una obligación. O tiene que ser una obligación, digo, no regulatoria, pero al menos una obligación en todas nuestras planificaciones y nuestros retos, ¿no? No podemos ir pensando que la solución a esto es poner más y más líneas para traer más y más energía del norte, cuando la diferencia solo es que en el norte hay efectivamente mejores condiciones de generación solar y de radiación, pero son incrementales respecto de lo que es poner esas mismas centrales en el sur, ¿no? Por suerte ya hemos visto en la licitación reciente un importante esfuerzo y un importante movimiento de generación renovable y limpia hacia el sur de la región metropolitana. Yo creo que eso es muy relevante, porque nos va a aliviar mucho la problemática de la transmisión, que la hemos visto es compleja, y cada vez va a ir siendo peor, ¿no? En cuanto al diseño, construcción, aprobación de sistemas de transmisión de gran envergadura. Y quiero referirme también a los temas del costo de estas sequías, ¿no? Yo creo que es importante que busquemos aquellas formas que hagan que el costo de estos episodios, que como digo, probablemente no nos van a llevar a fallas de suministro, sino que nos van a llevar a aumento de los costos, como nos ha ocurrido este año, ¿no? este invierno. Hay que ver bien cómo evitamos que llegue muy intensamente a los clientes, ¿no? Porque como digo, ya los clientes hoy día pagan una tarifa que, si bien no es cierto que sea de las más altas del mundo, porque no lo es, en la televisión hemos visto lo que está pasando en España hasta hace poquito, pero sí es una tarifa relativamente alta. Como digo, estamos pagando todavía $90 por megawatt hora de generación, y eso está bastante lejos de lo que va a estar ocurriendo cuando todos los contratos de energía renovable, limpia y barata se materialicen, ¿no? Entonces, los costos de prepararnos para esta situación de sequía, o de repetitivo de sequía en el futuro, yo creo que hay que tener mucho cuidado en que no provengan de un aumento de los costos de transmisión a través de los planes de expansión, insistentemente, ni provengan tampoco de recargos tarifarios a clientes, ¿no? Yo creo que aquí hay grandes esfuerzos que se pueden hacer, como digo, en generación distribuida, se pueden hacer en aumentar las reservas y el almacenamiento, en eso yo coincido plenamente con Carlos, de la generación a gas. Creo que efectivamente los números que da Carlos ahí de lo que significa disponer, por ejemplo, de mayor capacidad de almacenamiento de GNL en los terminales es un impacto mínimo en los costos de operación del sistema, de $2 a $3 por megawatt hora, y eso debería hacerse sí o sí para los próximos años. Creo también que todas las medidas que se han mencionado en su justa medida de aprovechar más los sistemas de transmisión deben intentarse, eso sí, sin arriesgar la seguridad de servicio, porque no por pasar mayor costo de transmisión, que como digo al final no va a evitar racionamiento, sino que simplemente va a alterar la dinámica de costo entre las empresas, hacer eso no puede ser a riesgo de arriesgar la capacidad de suministro o arriesgar la seguridad de servicio de determinadas líneas o zonas del sistema. Nosotros en el decreto de racionamiento le hemos pedido al coordinador, que lo está haciendo, ¿no?, que revise exhaustivamente las zonas donde las líneas de transmisión pueden efectivamente operarse con criterios N-1 más liberados, pero siempre que no representen un impacto significativo en las posibilidades de seguridad del servicio. Y por último, el tema de la descarbonización, yo creo que ciertamente, ¿no?, como lo dijimos siempre, esto nos muestra que la generación térmica todavía por un buen rato va a ser necesaria, y la descarbonización, que es un compromiso en el que estamos todos embarcados, tiene que hacerse de manera prudente y preservando estos equilibrios, ¿no? Que no se arriesgue en ningún momento la seguridad de servicio, como hoy día no está arriesgada, pero tampoco que se arriesgue elevar los costos de suministro a los clientes, especialmente regulados, ¿no? Importantemente. Eso más o menos. Muchas gracias, José, por tu visión. Voy a seguir con don Juan Carlos Olmedo. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Paola. Mira, bueno, el coordinador, bueno, volviendo al tema de la sequía, el coordinador está pensando alguna mejora o modificación al pronóstico de deshielo que se realiza cada año, y también consultarte qué otras medidas se están implementando a propósito de la contingencia que estamos atravesando. Bien, respecto del tema de la hidrología,
la gerencia de mercado hacia fines de 2019 inició un trabajo de largo plazo, en la cual está trabajando con distinguidos académicos de la Universidad de Chile. Y eso partió ya con el año pasado, incorporando pronósticos hidrológicos de corto plazo, con un horizonte de una semana, en el cual se modeló todas las cuencas hidrográficas en forma física, y además ahí se va superponiendo los pronósticos meteorológicos, con lo cual, sumando estas características físicas y las proyecciones de la meteorología, hacen una estimación a una semana de los caudales. Por lo tanto, esa herramienta ya está operativa y ha mejorado sustancialmente la representatividad de los caudales en ese horizonte. Además, este año ya se empezó a usar una segunda etapa del estudio, que consiste en partir con las condiciones hidrográficas y ajustar las estadísticas, ya que dependen del punto de partida. Y hacia fines de este año, el proyecto considera terminar con un mecanismo que reduzca la muestra hidrológica, de la estadística hidrológica que se utilice en los modelos, en función de todos los análisis de cambio climático que está haciendo la Universidad de Chile. Por otra parte, también hemos suscrito un acuerdo con la Universidad Católica respecto de distintas materias de innovación y mitigación de cambio climático, dentro de las cuales estamos empezando a abordar nuevas metodologías para el pronóstico de hielo que se basen en análisis satelital, de forma que ya no dependamos de ir a hacer 2, 3 o 4 mediciones de rutas de nieve, y también hacer un seguimiento más fino de cómo se va presentando el deshielo. Esperamos tener eso operativo para el próximo año, y creo que va a ser un gran aporte introducir nuevas metodologías para la proyección de los pronósticos de hielo. Por otra parte, también hemos estado observando qué es lo que ha pasado en otros países, en Japón, en Estados Unidos, en Australia, Pakistán, Filipinas y Turquía. Han habido eventos muy similares a los que han ocurrido en Chile respecto de restricciones en la entrega de suministro de combustible, eventos climáticos severos, fallas de centrales generadoras, intermitencia relevante en las fuentes de energía renovables. Hace poco leíamos un evento en Inglaterra que, junto con los altos precios de gas y altas variaciones de generación eólica, provocó unas alzas de precios muy relevantes. Entonces, hemos visto que esto no solo ocurre en Chile, sino que está ocurriendo en todo el mundo, ¿verdad? Y en ese sentido, estamos avanzando también en otros desarrollos tendientes a gestionar las operaciones de estas condiciones de riesgo. Y por cierto, tal como decía José, un aspecto muy importante es que el foco tiene que ser el consumidor final. O sea, tenemos que llegar con un suministro seguro, confiable y resiliente y costo efectivo a los consumidores finales, ya que todo este proceso de transición energética va a implicar una electrificación muy importante y muy alta. Y por lo tanto la electricidad va a empezar a sustituir combustibles fósiles. Ya hemos visto este proyecto que impulsa la CNE de calefacción térmica para reemplazar la leña, y lo mismo va a ocurrir con combustibles fósiles. Por lo tanto, la electricidad va a empezar a tener una participación mucho más alta en la canasta de consumo de las personas. Y es muy importante ir trabajando eso y avanzando en ello, dentro de lo cual, por cierto, el proyecto Quimanlo Aguirre en corriente continua es muy relevante, en el cual nuestro equipo ha trabajado incansablemente con un alto estándar, y que esperamos recibir ya las ofertas la primera semana de octubre para adjudicar los primeros días de diciembre. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a continuar con don Sebastián. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Estás en mute, ahí tenés que... Ahí sí, ahí estamos. Hola, Sebastián. Bueno, Sebastián, de las crisis energéticas que vivió Chile, ¿cuáles
desde tu perspectiva y tu expertise, ¿cuáles fueron las principales lecciones aprendidas y cómo la estaríamos aplicando hoy? A ver, las crisis que yo recuerdo, incluso una de ellas me tocó ser protagonista como secretario ejecutivo de la Comisión de Energía, fue la del 88-89. Fue una sucesión de años secos que incluso se prolongó hasta el año 90. La segunda fue la del año 98, que llevó a racionamiento, y la actual condición que yo comparto lo que señalaba José Venegas, en términos de que es más bien una condición que la veo más bien como económica que crítica en términos del abastecimiento físico. Ahora, rememorando cómo se trataron esas sequías, tuvieron, la verdad, un tratamiento muy, muy distinto. La del 88-89 se llegó a déficit que yo recuerdo que llegaron al 18% de faltante de energía. Y se manejó a través de incentivos, un sistema de entre palo y garrote, digamos, en términos de que no hubieron cortes sistemáticos, sino que se le pusieron metas de consumo a distintos agentes, sobre todo los grandes productores, los grandes consumidores, grandes productores mineros e industriales, que representan el 60-65% de la demanda total, en términos de decirles, mire, la meta que usted va a tener, y esto fue rotativo y durante 2 años se mantuvo este esquema, la meta que usted tiene para la próxima semana va a ser consumir lo que tenía el año pasado, menos inicialmente un 5%, pero se llegó incluso hasta un 15%. Se establecieron incluso metas transables o la utilización de transar las reducciones entre los distintos agentes. O sea, un sistema bastante flexible en que si un agente, por ejemplo, un minero, solo podía reducirse 2% y otro podía reducirse 20% por acomodación de las faenas mineras, le cedía su cupo de reducción. Y entonces no hubo, en definitiva, corte de suministro. Paralelamente se llevaron acciones por el campo de las municipalidades, por ejemplo, reducir la duración o la cantidad de luminarias prendidas, lo mismo en los supermercados. O sea, todo gran cliente tenía que cumplir una meta y cada uno se la arreglaba como pudiera para cumplirla. E incluso a nivel residencial también se establecieron metas por comunas o por barrio, donde se decía, mire, si ustedes logran reducir su consumo en tanto, no van a correr riesgo de que se les corte. Si no cumplen con esa meta, se les va a cortar. Entonces, este sistema de palo y garrote, la verdad es que funcionó, nunca hubo corte sistemático y esa flexibilización y la posibilidad de transar derechos funcionó bastante bien. La crisis del año 98 fue distinta. En ese momento hubo que, recuerdo que fue produciéndose la condición de sequía y baja en las cotas del lago Laja, en circunstancias que estaba por entrar en servicio 1 o 2 centrales a gas, creo que era Nehuenco, una de ellas, y la postergación de la puesta en servicio de Nehuenco llevó de alguna forma que tuvo condiciones, digamos, que fueron impredecibles en términos del atraso que se fue produciendo, llevó a que se consumieran parte de las reservas de los embalses, principalmente del Laja, el Laguna del Maule, y en definitiva llegar a un momento en que hubo que decretar racionamiento, y fue un racionamiento que fue muy molesto, digamos, porque todos los días algún sector de Santiago, no todos los días teníamos cortes, pero que si 3 o 4 veces por semana había un corte de varias horas. Y yo me acuerdo que en las oficinas y muchas oficinas instalaron UPS, y las fábricas tuvieron, los centros de producción, que acomodarse a través de administrar tales cortes. Entonces ahí yo diría que faltó una señal económica para resolver eso, y sí recuerdo que eso dio origen a una modificación legal, que fue la del 99, artículo 99 bis, que estableció que cualquier generador que no pueda cumplir con sus contratos, o bien bajo condiciones de racionamiento, debe compensar a los clientes, excluyendo cualquier motivación de fuerza mayor
que hubiera. O sea, se estableció a partir de ahí en adelante un sistema que busca más bien la economía y no el corte represivo de electricidad, sino que dar una señal económica para que los consumidores bajen su consumo, pero en forma voluntaria, porque van a ser compensados. Entonces, yo diría que en general la elección de ir a sistemas en casos críticos, de ir o de darse una condición de energía faltante, debe resolverse más bien con herramientas económicas que por corte ordenado centralizadamente. Gracias, Sebastián, por recordarnos esos momentos que vivió Chile de otras crisis energéticas y con este foco en los consumidores, y aprovechando ese link que me das, voy a pasar a Rosa. Hola Rosa, buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bueno, uno de los principales asuntos relacionados con los decretos de racionamiento justamente es la posibilidad de definir cortes de suministro. ¿Puedes comentarnos desde tu punto de vista qué cosas son las cosas importantes desde la lista de los clientes? Tu opinión, por favor. Bueno, la verdad es que, bueno, primero felicitar a los expositores porque las presentaciones estuvieron muy, muy interesantes. Bueno, contar que mi experiencia, a mí me tocó participar de los procesos de racionamiento en 2008 y 2011, un poquito después que Sebastián. Bueno, dentro de los aprendizajes que tuve y de lo que me tocó ver es que efectivamente ningún cliente, para nadie es grato que tener que enfrentar algún corte de suministro. No solo porque un corte de suministro afecta los procesos productivos, sino porque también de alguna forma interfiere con la calidad de vida de las personas. O sea, y sobre todo, por ejemplo, en la situación en que estamos ahora, si se llegan a producir cortes de suministro entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, por ejemplo, que son las horas en que los niños salen del colegio, los papás vuelven a la casa, hay una especie de alguna forma, tú estás interfiriendo en el normal desarrollo del día a día de las personas. Por lo tanto, no es gratuito. Yo creo que es sumamente, y aquí la autoridad tiene un trabajo que es súper complejo, porque de alguna manera es necesario transmitirle a la ciudadanía que hay que estar preparados en caso de que pueda ocurrir un evento, pero también hay que transmitir tranquilidad y certeza. Entonces, es bien complejo. Ahora, yo creo que los clientes, dadas las situaciones de racionamiento anteriores que hemos vivido, sobre todo los grandes clientes, se han preparado. Entonces tienen sistemas de respaldo y pueden afrontar de mejor medida un corte de suministro. El problema, yo creo que puede ser más profundo a nivel residencial. Y también existen otros elementos como que es necesario ya a nivel de distribución coordinar de forma muy precisa, que es la atención, por ejemplo, que deban tener pacientes electrodependientes, que es algo novedoso respecto de las situaciones de racionamiento anterior frente a este tipo de eventos. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque se debe garantizar, aún no está en vigencia la ley propiamente tal, porque el decreto aún no ha sido tomado razón, perdón, el reglamento, pero sí hay un acuerdo entre el Ministerio de colaboración para minimizar los impactos de un corte de suministro. Entonces hay cierta maquinaria funcionando, a eso me refiero. Entonces, si hay un corte de suministro, las empresas distribuidoras necesitan hacer un despliegue para poder atender a todos los clientes electrodependientes. Por eso es sumamente importante la anticipación con la que, en caso de haber un corte de suministro, se avise a los clientes para que las empresas puedan, por una parte, hacer el despliegue necesario de los recursos, y por otra, para que los clientes puedan tomar todas aquellas medidas que le permitan minimizar el impacto.
Ahora, antes de llegar al corte de suministro, como mencionó Sebastián, hay una serie de medidas que se pueden tomar y que los clientes pueden ser sumamente activos. Entonces, por ejemplo, se puede reducir, minimizar o reducir el voltaje, ¿cierto? Para minimizar el consumo. Se pueden hacer campañas, también hay ofertas de reducción de consumo que los generadores pueden hacer a los clientes. Entonces, llegar al corte de suministro, yo creo que es la última medida, pero de hacerse, tiene que realizarse con una anticipación y una comunicación adecuada para que los clientes puedan prepararse. Eso es lo que podría aportar en ese aspecto. Muchas gracias, Rosa, por tu visión desde el punto de vista ahí del consumidor. Voy a pasar a don Jorge Moreno. Hola, Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, primero agradecer, ¿cierto?, a Cera por la invitación. Y dado que muchos panelistas han como recorrido la historia, yo voy un poco a la historia algo distinto al sistema eléctrico. Que yo creo que esto es bien interesante decir esta transición energética más sequía. Es una obra icónica que tenemos que diseñar y ejecutar. Entonces, si yo miro la historia y veo qué obras icónicas se han hecho en el mundo, ante situaciones complejas, me gustaría destacar la construcción del puente de Brooklyn en 1860 a 1880, donde habían pocos modelos y cosas, digamos, para estar haciendo puentes colgantes, y la gente no lo entendía mucho, de hecho los que se hacían se caían. Y vino este ingeniero Roebling, que era un alemán, y dijo, chuta, yo quiero hacer un puente colgante acá, que es una cosa icónica, y nadie quería, porque los puentes se caían, y dijo, no, insistió, convenció a todo el sistema sociopolítico de hacerlo, se consiguió financiamiento, y ¿qué fue lo que hizo? Se focalizó en entender, ¿cierto? Más que modelar muchos sistemas, se focalizó en entender por qué los puentes se habían caído, ¿cierto? Entrevistando a la gente, se dedicó a entender y caracterizar muy bien los modos de falla y se enfocó en la seguridad, ¿cierto? Entonces, teniendo eso en consideración, para mí, digamos, ¿cierto? Si yo veo esta transición energética más sequía que tenemos, digamos, ¿qué es lo que deberíamos hacer acá en Chile? Veamos un poco un ejemplo. Imaginemos un sistema de 1800 a 1800 megas de demanda, 700 megas de central de carbón, 2 centrales de carbón, 400 megas solares, 1000 megas eólicos, más de 4000 megas hidroeléctricos y más de 1000 megas de capacidad de respaldo. Un sistema robusto que tiene 2800 o 2900 megas de demanda máximo y una carga muy importante en un extremo y una interconexión, ¿cierto?, de aproximadamente 2000 megas. Si es que uno ve ese sistema y dice, chuta, acá no debería tener ningún problema para el suministro, ¿cierto? Pero en realidad lo está teniendo, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque hay ciertas limitaciones con la interconexión, hay falla en las 2 centrales de carbón que hay, ¿cierto? Hay una sequía importante, hay desvíos de demanda, ¿cierto? Hay un montón de cosas que confluyen, ¿cierto? Y hace que ese sistemita que les mencioné tenga ciertos problemas. Y ese sistema que yo les mencioné no está muy lejos nuestro, es nuestro sistema de Alto Jahuel al sur, ¿cierto? Es decir, Alto Jahuel, una carga muy importante, ¿cierto? Santiago, una interconexión con el norte y todo un sistema sur, digamos, que hoy día enfrenta desafíos bastante importantes desde el punto de vista de suministro, ¿cierto? Y capacidad de predecir cuándo voy a requerir o no despacho de respaldo, diésel, ¿cierto? Producto de que tengo ciertas limitaciones en el sistema. Entonces, acá, digamos, ¿cierto? A mí lo que me lleva a pensar es cómo, por ejemplo, en un sistema como nuestra pequeña Noruega, que uno podría decir, ¿cierto?, que es como el Alto Jahuel al sur, ¿cierto? Estamos hoy día teniendo problemas de suministro con un exceso, ¿cierto?, de capacidad y cuesta bastante planificar las compras diésel en ese pequeño sistema. Entonces, veamos cuáles son algunos problemas que podemos anticipar ahí. Primero, ¿cierto? Sabemos diseñar un sistema hidrotérmico, sabemos cómo ese sistema hidrotécnico puede incorporar hasta 50% de energía renovable, ¿cierto?, durante cierta hora, ¿cierto? Pero lo que estamos teniendo hoy día es que en este sistema hidrotérmico tenemos fallas mayores a las anticipadas de la central de carbón. El año pasado, si yo veo la disponibilidad promedio de la central de carbón en el país, era del orden de 4.256 megas. Eso es lo que estaba disponible en promedio en centrales de carbón para ser programada, ¿cierto? Este año, entre enero y mayo, ha sido 3.599, debido a distintos tipos de limitaciones. Incluso han habido periodos
en que la disponibilidad de centrales a carbón ha sido menor que 3.000 megas, ¿cierto? Eso también pasa con centrales a gas, ¿cierto? Y también ha pasado con centrales de respaldo, diésel, producto que no han tenido, ¿cierto? Combustible de manera consciente. Pero si es que nosotros sabemos diseñar un sistema hidrotérmico, ¿cierto? Bueno, tenemos que hacer que cuando requerimos las centrales térmicas funcionen, ¿cierto? Porque cuando no están, ¿cierto? Producen ciertos desafíos, digamos, mayores anticipados. Entonces, ¿cuáles son los factores que están produciendo las fallas o las limitaciones en la central de carbón? Ese es un punto que tenemos que entender bien, ¿cierto? Tener la instrumentación adecuada para medir, ¿cierto? Apropiadamente y poder anticiparnos, ¿cierto? A las fallas que se requieren y hacer los mantenimientos, ¿cierto? Apropiados, ¿cierto? Y que estén acordes a los nuevos modos operativos de la central de carbón. Porque las centrales que tenemos, ¿cierto? Las hemos diseñado para un esquema de operación, pero ya llevan bastantes años operando de otra forma, la cual no fueron diseñadas para eso, digamos, ¿cierto? Un modo de ciclaje. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, ¿cierto? Es adaptar la instrumentación, es adaptar ciertos elementos de las centrales, ¿cierto? Adaptar los procesos de mantenimiento para, ¿cierto? Poder garantizar lo máximo posible la disponibilidad del parque térmico existente, ¿cierto? Porque en la medida que podamos garantizar la disponibilidad del parque térmico existente, ¿cierto? Vamos a tener menos desafíos con la coordinación hidrotérmica renovable, ¿cierto? Ya no es un sistema hidrotérmico, de hecho lo hidro es lo menos que hay, digamos, hidrotérmico renovable. Entonces, tenemos que entender cuáles son los factores limitantes que tiene la planta de carbón, ¿cierto? Y la planta de gas, entender, ¿cierto? Sus nuevos modos de funcionamiento, cuáles son sus modos de falla, ¿cierto? Anticipando a eso y adaptar los costos variables no combustibles para que cubran, ¿cierto? Las nuevas inversiones que se requieren para que estas centrales operen de manera confiable, ¿cierto? Otro punto que es súper importante es que cuando tenemos sequía, ¿cierto? Nuestro sistema hidrotérmico histórico es proveer servicios complementarios, la generación hidroeléctrica y la térmica. Pero cuando tenemos sequía, la capacidad de proveer servicios complementarios, control primario y secundario de frecuencia de la generación hidroeléctrica prácticamente se va a cero porque tiene que cumplir las restricciones de cota y están en cota mínima. Entonces, básicamente en los últimos meses hemos tenido un sistema hidrotérmico donde la capacidad hidroeléctrica no es capaz de prestar servicios complementarios y se descansa prácticamente un 100% en la capacidad térmica. Nuevamente eso nos lleva a, ¿cierto? Reforzar las centrales térmicas que tenemos, ¿cierto? Y asegurarnos que la prestación de servicios complementarios, ¿cierto? En el parque que está disponible, ¿cierto? Sea el adecuado, ¿cierto? Porque la transición energética va a ser exitosa en la medida en que sea segura y económica, y principalmente, me atrevería a decir segura, porque en la medida que empecemos a tener fallas, ¿cierto? Vamos a empezar a tener ciertos problemas que pueden ser bastante importantes. Entonces, acá, digamos, ¿cierto? Cuando nos vemos, ¿cierto? Empezamos a analizar la prestación de servicios complementarios, ¿cierto? Últimamente, con los datos vemos, ¿cierto? Que la calidad o el desempeño asociado a la prestación de servicios complementarios cuando estos son activados es bastante eficiente. De hecho, ¿cierto? Entre un 35 en promedio, entre un 35 y un 50% del tiempo que los servicios complementarios, control primario, secundario y terciario de frecuencia son requeridos, no se desempeñan apropiadamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que el control primario y el control terciario de frecuencia, ¿cierto? Tengan desempeño adecuado? No estoy diciendo el 100%, pero ojalá cercano al 90%. Es un aspecto que es crítico, porque vemos acá que hay varios estudios que dicen que estamos diseñando automatismos que descansan 100% en la prestación de servicios complementarios, control primario de frecuencia. Y me pregunto si es que esos estudios, digamos, que se han hecho, consideran que una prestación de control primario de frecuencia ideal o consideran una prestación de control primario de frecuencia real, acorde, ¿cierto?, a los desempeños que observamos actualmente en la prestación de control primario de frecuencia, que puede ser hasta un 35-50% eficiente, ¿cierto? Entonces, si vamos a estar diseñando automatismos, tenemos que asegurarnos que los sistemas de control respondan de manera adecuada, o si no, estos automatismos no van a funcionar bien. Y ahí tenemos varias cosas que hacer, varios desafíos regulatorios. Tenemos que mejorar los sistemas de control y también tenemos que ver y mejorar cómo medimos efectivamente, ¿cierto?, los desempeños de los servicios complementarios. Después, otro punto que se ha comentado bastante con automatismo, con otras cosas, la necesidad de expansión de la transmisión. Y mucho se habla de la necesidad de transmisión, pero cuando vemos la ley, cuando vemos la regulación de planificación de la transmisión, nos enfocamos en que la transmisión, ¿cierto?, tiene que ser un elemento habilitante, ojalá, para
proveer, ¿cierto?, que la energía que se puede generar en unos sectores llegue a otros, digamos, ¿cierto?, y también mantener la seguridad de servicio y, ¿cierto?, una operación económica. Pero cuando tenemos un exceso de generación renovable y un exceso de inflexibilidades, se nos produce una condición de costo marginal cero sistémico, es decir, el costo marginal es cero desde Arica hasta Chiloé. En esa condición no hay transmisión que yo pueda colocar que logre reducir los costos. Eso lleva, ¿cierto?, a que tengamos que focalizarnos necesariamente, ¿cierto?, en disminuir las inflexibilidades operativas del parque, térmico, hidroeléctrico, etcétera, digamos, ¿cierto? Porque va a ser la única forma en que podamos, ¿cierto?, hacer que entre, ¿cierto?, más energías renovables también al sistema en conjunto de la transmisión. La transmisión por sí sola no es algo suficiente. Ahora, un poco para ir terminando, ¿cierto?, yo creo que también hay otros aspectos que tienen que ver con que tenemos que conocer, ¿cierto?, efectivamente cuál es el sistema de transmisión que tenemos. Yo creo que no tenemos una visión consensuada de cuál es el sistema de transmisión que tenemos, ¿cierto?, y cuáles son las capacidades reales de ese sistema de transmisión. Por ejemplo, la línea, no sé, de los trangos Cumbres Nueva Cardone, tiene unos conductores que tienen una capacidad de transmisión bastante superior, ¿cierto?, a lo que se utiliza, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son las limitaciones que tenemos ahí por compensación serie, por trampas de onda, ¿cierto? Y cómo esas limitaciones efectivamente son evaluadas dentro del proceso de expansión del plan de transmisión. La actual limitación por Paico Lo Aguirre también, digamos, ¿cierto? Es una limitación prácticamente por transformador de corriente, ¿cierto? El tema de seguridad en la región metropolitana. Bueno, no ha estado, nunca ha considerado en los últimos 5 o 4 planes de transmisión, ahora nos estamos dando cuenta de ellas, ¿cierto? La pregunta es cuántas limitaciones más de esos tenemos, digamos, ¿cierto? Y por último, yo creo que acá todos tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿cierto? El sector privado, el coordinador, la CNE. Yo creo que la ley de transmisión que se hizo, digamos, ¿cierto?, en 2016, otorgó muchas atribuciones y todos estamos diciendo qué es lo que el coordinador debe hacer, ¿cierto? Y digamos, o es deseable que queremos que haga esto, queremos que haga esto otro, pero hay muchos procesos que en realidad se hacen y agregan muy poco valor. Y tanto como decir qué es lo que se debe hacer, también yo creo que sería súper bueno empezar a definir qué es lo que no debe hacer, ¿cierto? Porque en la medida en que definamos muy bien qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer, y no simplemente estar diciendo, oiga, haga esto, ¿cierto?, vamos a poder hacer que las instituciones se focalicen realmente, digamos, a hacer lo que es necesario y los otros actores también puedan hacer lo que les corresponde. Eso. Gracias Jorge, te adelantaste a una consulta que tenía respecto a transmisión que la tenía para el final para ti, pero ahí ya me diste algunas luces de tu opinión al respecto. Me queda la última ronda de consulta, nos quedan 20 minutos, así que ahora les voy a pedir que intentemos acotar un poquito los planteamientos y vuelvo con José. José, bueno, las presentaciones anteriores se mostraron algunas iniciativas y propuestas que podrían ser consideradas en futuros planes de expansión. Ahí te quiero preguntar cuál es tu opinión respecto a alguna de estas propuestas, la propuesta ISA, almacenamientos, ERA, otros. Y también, a propósito de lo que comentaste en tu primera respuesta, ¿cómo incentivamos la generación distribuida que mencionaste sería muy relevante también para, desde tu punto de vista, no seguir agregando más transmisión como solución del problema? Claro, yo creo que aquí se ha hecho un buen esfuerzo en ir separando mediano, corto plazo, largo plazo, ¿no? Y todas las soluciones que nos vayan llevando a un sistema más limpio, más costo eficiente para los consumidores, son un equilibrio, ¿no? No son una sola, ¿eh? Y mucho menos en este momento, ¿no? Recordar, de nuevo, en este momento tenemos 20% de producción renovable y un 70% de producción térmica. Entonces, cualquier corto plazo, evidentemente, y en eso coincido con Jorge, tiene que centrarse mucho en la generación térmica, porque es la que en este momento, y por diseño, porque a esto llegamos, porque quisimos llegar a esto, ¿no? Cuando dejamos de crear centrales hidroeléctricas grandes y privilegiamos el aumento en la RNC a un nivel que todavía estamos recién en el 20%, entonces, evidentemente, descansamos el resto en una generación térmica que ha crecido mucho en términos de diésel y de uso también de gas natural, ¿no? Entonces, obviamente el corto plazo tiene que ver mucho con la generación térmica, tiene que ver mucho con no apurar la salida del carbón, más allá de lo que es posible hacerlo, tiene que ver mucho con la organización y con la logística de la compra de barcos GNL, que este año también tuvo problemas,
porque recordemos que este año los mercados internacionales se fueron al doble en el precio del gas, ¿no? Y eso produjo también, yo creo, alguna demora en la reacción de algunas compras que se hicieron en spot. Entonces, ahí hay elementos que son los que de corto plazo nos van a permitir, como nos ha estado permitiendo, mantener la situación en esta sequía, ¿no? Yo ahí difiero de algo que dijo Jorge, ¿no? No estamos teniendo problemas de suministro, no hay problema de suministro, no lo ha habido en ningún momento problema de suministro, ni siquiera cuando estuvieron las carboneras falladas, ni siquiera cuando las carboneras tuvieron problemas del ingreso del carbón por la marejada o por la situación que había en el puerto, ni siquiera en ese momento tuvimos problemas, siempre hubo más de 1000 gigawatts de reserva hidráulica guardada y siempre hubo generación suficiente, ¿no? Ahora sí se manifestaron problemas serios de logística de combustible, sobre todo en las centrales diésel, que hay que mejorarlo, pero es una responsabilidad de centrales diésel que, recordemos, han estado recibiendo el pago de potencia para eso, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se han manifestado problemas que tienen que ser solucionados, y tienen que ser solucionados por los propios agentes, y nosotros, desde el Ministerio y desde la CNE, la verdad es que lo que hemos estado haciendo más que nada en estas últimas semanas es asegurándonos de que toda la logística de generación térmica funcione y funcione bien, porque ahí está el 70% de lo que estamos generando hoy día. Y hagamos lo que hagamos con las líneas, en el mediano plazo la generación térmica va a seguir siendo una generación muy importante, y yo coincido ahí que hay que ponerle mucha atención a cómo sigan. Ahora, las medidas que se han aconsejado aquí yo creo que todas son muy oportunas, hay varias ahí. Nosotros mismos en el decreto de racionamiento pusimos efectivamente la obligación al coordinador, que lo está haciendo, como decía, de que verifique bien, con exhaustiva rigor y manteniendo siempre la mirada en la seguridad del sistema, qué líneas se puede aflojar el criterio N-1, y si hay líneas en que eso se puede hacer, como algunas de las que se han mencionado aquí, a través de automatismo, se haga. Y se haga así siempre hasta un nivel que no arriesgue de ninguna manera la seguridad de servicio, porque no vamos a arriesgar la seguridad de servicio solo para sustituir energías más baratas por otra más cara, ¿no? Todo tiene su límite, pero como digo, este es un problema más económico que de seguridad de servicio o de racionamiento, ¿no? Pero sí, coincido en que las medidas que son tendientes a ver que si se puede transmitir más por las líneas, hay que hacerlas. Y yo creo que de largo plazo también, o de mediano y largo plazo, todas las soluciones que apuntan a tener mejores corredores de energía desde la zona norte donde se está produciendo energía, ciertamente en los planes de expansión nosotros permanentemente, todos los años hay planes de expansión por 500, por 1000 millones de dólares, y estamos justamente pensando en eso, como señaló el coordinador Taquinaldo Aguirre, pero eso no tiene que quitar que debe haber un esfuerzo consciente de las empresas en irse dando cuenta que el desarrollo exhaustivo e intenso del sistema de transmisión es cada vez más complejo, y que este sistema sería a lo mejor más rápido de asegurar y de suministrar con energía más cercana a los consumos. Es una realidad que tenemos que enfrentar todo en el futuro, de que probablemente va a ir siendo cada vez más difícil un desarrollo tan intenso del sistema de transmisión, y debemos tender a mayor generación cercana a los consumos, y en lo posible generación distribuida y generación en los consumos, ¿no? Y las baterías. Yo creo que lo de las baterías estamos todos conscientes de que es un deber, ¿ah? Y que hay mucha solución operacional y solución económica que se asocia a la batería. Pero yo me temo que las baterías todavía no están dando la talla en términos económicos, ¿no? Y que las combinaciones todavía de generación renovable con baterías son caras, y lo van a seguir siendo a lo mejor en el mediano plazo. Yo también sí tengo confianza que esas soluciones se van a ir abaratando en el tiempo, no me cabe duda, ¿no? Que va a haber desarrollo tecnológico, así como ha habido con la energía renovable, que van a ir haciendo también cada vez más barata la solución mezcla de baterías. Ya hemos visto en esta licitación, hubo mezcla de batería con energía renovable. Hemos visto en esta licitación una oferta espectacularmente buena, que desgraciadamente no se materializó, no ganó, ¿no? Pero de la concentración solar de potencia, que logró llegar a los $83. Y yo creo que esas cosas las vamos a ir viendo en los próximos años. Pero yo lo que no me atrevería es apurar baterías, si es que eso va a redundar en mayor costo a los clientes. Creo que en este momento el mediano plazo y el corto plazo es ponerle el énfasis a la generación térmica, ciertamente que funcione como debe, y todo lo otro que podamos hacer en términos de línea, de apurar el ingreso de generación, también el decreto de racionamiento se abre a eso. Todo lo que sea apurar permiso, facilitar que ingrese generación, hay que hacerlo. Pero por ahí yo creo que va la cosa. Bien, muchas gracias, José. Nos quedan poquitos minutos, así que vamos a hacer le pido voy con Sebastián. Sebastián, te pido un esfuerzo de 3 minutos
Bueno, de las medidas un poco también relacionado con las presentaciones que vimos y lo que se ha comentado hasta el minuto, de las medidas que se plantearon, con tu juicio experto y toda la experiencia, ¿cuáles serían las de mayor necesidad e impacto en este momento, o sea, desde tu punto de vista? En general, tiendo a estar de acuerdo con la mayor parte de todas las medidas propuestas. Incluso creo que debería ser de aplicación general, no solo en un ambiente de sequía, sino que en un ambiente general de desarrollo del sistema. O sea, no se requiere la sequía para que se actúe en todos estos campos. Recorriéndola un poco, lo que es programación diaria es obvio, entrega de información, manejo de rampa en la medida que sea económico, siempre debe estar el criterio de mínima excepción de costo total de operación para determinar si las rampas deben hacerse en un cierto periodo o en un periodo mayor. Tratamientos mínimos técnicos, yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Respecto de cuáles son las que aparecen con mayor potencial, y como digo, no solo por la condición actual de sequía, sino que como condición general de operación, el enfoque en la posibilidad de instalar automatismos y sistemas que permitan incrementar la capacidad de transmisión, pero ahí también coincidiendo con que ello no debe comprometer la seguridad y calidad de servicio, salvo en condiciones que llegaran a ser críticas de racionamiento físico, y yo veo que todavía estamos bastante lejos de eso. Entonces, sí explorar todas las posibilidades, tal como está sugerido acá, de instalación de esquemas como los ERAC, y compensación serie, STATCOM, etcétera, para poder sacarle el jugo a las instalaciones existentes, pero sin compromiso a la calidad de servicio, por lo menos en condiciones normales. En condiciones críticas, sí creo que es posible, porque ahí el balance es entre un racionamiento programado y cortado, siempre recordando lo que ocurrió el año 98, muy molesto para la gente con rotativa, respecto de la alternativa que sería correr algún riesgo de colapso local, porque habría que instalar, por supuesto, sistemas de desconexión automática de carga, por ejemplo, relé baja frecuencia, ese tipo de cosas, que puntualmente pudieran producir alguna desconexión. O sea, frente a un racionamiento programado o correr algún riesgo de que falle algún automatismo y que haya que hacer alguna desconexión local, yo prefiero lo segundo, y creo que ese riesgo habría que correr, pero no en condiciones normales. Respecto de las baterías, creo, yo soy un poco más optimista que José en términos del desarrollo potencial. Nosotros ya vemos que se están instalando baterías, hay proyectos importantes como el proyecto Andes 2B de Gener, que está instalando 100 y tantos megawatts de baterías con 5 horas, son 500 megawatt horas de batería, es importante. Y vemos nosotros, en nuestra percepción, que los costos están cayendo, incluso en nuestra percepción como consultores vemos que van a tener una penetración, nuestra percepción es que van a tener una penetración muy alta a partir de mediados de esta década y de ahí en adelante. Así que, perdón, discúlpenme. Entonces, respecto a las baterías, yo creo que tienen un potencial importante como acompañamiento de las RNC y como proveedora, entonces, no solo de potencia, suficiencia, trading de energía y proveedora de servicios complementarios, sino que también eventualmente en el caso de instalaciones para transmisión. Eso lo veo un poquito más lejano, porque como señalaba alguno de ustedes anteriormente, instalar una batería que es cara en transmisión, cuando eventualmente esa batería puede llegar a ser bypassada por otra línea paralela, por ejemplo, le pone un riesgo especial. Bueno, eso es grosso modo. Gracias. Paola. Gracias, Sebastián. Bueno, claramente acá tenemos distintas perspectivas, distintos puntos de vista, expectativas respecto a las soluciones y a las medidas. Y tomándome un poco de lo que dijo Jorge en su intervención hace poquito, hablaba de conocer nuestro sistema de transmisión, de conocer lo que tenemos. Y acá
voy a pasarme a Juan Carlos Olmeo, porque hace algunos días atrás se anunció en prensa un acuerdo muy interesante entre el coordinador y una filial de Google. ¿Tú nos puedes comentar un poquito en qué consiste este proyecto de virtualización de la red y cómo se relaciona también con el proceso de descarbonización que están viendo, que están haciendo ahí? Si nos puedes comentar. Perfecto, Paola. Sí, mira, en efecto aquí han comentado varias cosas y ahí quiero destacar que lo más importante es que el sistema eléctrico se opera con incerteza y con riesgos. Así se habla de los automatismos. Nosotros ya la semana pasada publicamos un procedimiento para automatismo, así que a quienes lo proponen los invito a ajustarse a él, y se basa en estándares internacionales. Y el país tiene que avanzar a estándares internacionales y aprovechar esas prácticas que ya están en otros países. El procedimiento de automatismo que se publicó se basa en la norma NERC, que ya tiene muchos años de aplicación y mucha experiencia, así que a quienes quieran plantear automatismo los invito a aplicar ese procedimiento. Ayer hubo un webinar, así que están invitados a mirarlo y aplicarlo. Y en ese sentido, lo que hemos hecho, ya que, bueno, afortunadamente, tal como mencionaba José también, hay mucho conocimiento en la operación de centrales térmicas a carbón, a petróleo, a gas, una tecnología que tiene muchos años, ha evolucionado mucho. Entonces, ¿cómo nace esta inquietud con Google? Lo que tenemos hoy día es falta de capacidad de análisis y de escenarios. Hoy día toda la planificación se hace 5, 6, 7 escenarios, considerando algunas variables. La tasa de falla de centrales se considera como un factor que reduce la potencia. Entonces son análisis bastante limitados. Entonces surge esto de los digital twin o los gemelos digitales que ya están empezando a desarrollar en el mundo, que lo que hace es replicar el sistema eléctrico en la nube y permite hacer múltiples análisis de distintos escenarios, distintos factores de riesgo. En ese ámbito hemos estado conversando con Google y alcanzamos un acuerdo que considera 3 etapas. En primer lugar, la virtualización de la red eléctrica, es decir, vamos a tener un gemelo exacto del sistema eléctrico nacional con todas sus plantas, líneas de transmisión, consumo, que va a replicar exactamente en tiempo real la operación del sistema. Teniendo eso, hay dos conjuntos de herramientas que se van a desarrollar. Uno es aquella orientada a la planificación de la red, que va a hacer un análisis de dónde expandir las líneas de transmisión, de alguna manera dar señales de dónde debería estar la generación. Ya vemos el problema que se concentra en el norte porque hay mejor sol, pero la última licitación ya dijo que puede ser eficiente ir al sur, digamos, desde un punto de vista económico. Bueno, este modelo, esta herramienta de planificación va a permitir analizar todo el efecto, de dónde instalamos líneas de transmisión, dónde es recomendable tener la fuente de generación, cómo desarrollar la generación distribuida, cómo gestionar los vehículos eléctricos, cómo gestionar las expansiones a nivel nacional, zonal y distribución. Es decir, vamos a poder analizar una multiplicidad de casos. Adicional a ello, considera otro módulo que está orientado a la operación, tanto a la programación intradiaria, a la confiabilidad, a la gestión en tiempo real, de forma de anticiparse al despachador de potenciales eventos que pueden tener consecuencias en la operación y recomendar acciones. Por lo tanto, vemos que es una herramienta muy potente, que tiene un desarrollo hasta llegar a los productos finales de 30 meses. En un horizonte de 14 meses ya tenemos la expectativa de estar probando los prototipos para irlos mejorando. Así que creo que va a ser un gran aporte, sobre todo trabajando con equipos que se basan en estándares internacionales, que es lo que falta mucho en nuestro país, de forma de lograr un sistema seguro, confiable y resiliente. Súper interesante. Gracias, Juan Carlos. Bueno, va a ser súper importante ir haciéndole seguimiento a ese proyecto. Yo creo que sin duda que va a ser un avance y me imagino que ahí estarán todos participando, colaborando con el coordinador. Voy a ir terminando con doña Rosa Serrano, que nos quedan muy poquitos minutos. Rosa, bueno, no sé si las propuestas que se presentaron y en las presentaciones, claramente se ven los esfuerzos del operador, también de los segmentos de generación, transmisión, y hemos hablado también de los esfuerzos que hace distribución en estos momentos de contingencia o en escenarios de sequía.
Pero a tu juicio, ¿cómo se puede concretar el esfuerzo o el aporte más bien de los clientes respecto a una eventual crisis energética? ¿Cuál es tu visión? Sí, yo creo que bueno, los clientes siempre pueden aportar a través de la gestión de sus consumos. Y para ello es fundamental cómo se le comunica o lo que yo le transmito a la ciudadanía. Entonces, yo creo que el cliente tiene la capacidad de entender y poder, como te digo, aportar. O sea, las industrias gran parte de la industria están preparadas con respaldo, pueden de alguna forma redistribuir su consumo durante el día, modificar procesos, pero esto también es parte de cómo nosotros le comunicamos a la ciudadanía que necesitamos que ellos se involucren. Si nosotros logramos conectarnos con la ciudadanía, yo creo que el cliente puede hacer grandes esfuerzos para poder gestionar la demanda, desde el cliente residencial, dando señales de cuándo, en qué momento usted tiene que lavar la ropa, ¿te fijas? Entonces yo creo que en diferente grado los clientes pueden aportar a esto. Ahora, igual me gustaría un poco retomar respecto de las presentaciones. Yo creo que hay una especie de dicotomía en la transmisión. Acá yo creo que varios panelistas han mencionado que es necesario tener un desarrollo seguro, sostenible y económico en el tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero en el caso de la transmisión, nosotros, bueno, la ley de transmisión, la ley que modificó el marco normativo de la transmisión, estableció unos principios sumamente importantes donde dice que la planificación de la transmisión debe realizarse considerando la ocurrencia de eventos de gran impacto. Entonces, de cierta manera, nuestra ley de transmisión ya se adelantó en forma implícita al considerar la incorporación de la resiliencia en la planificación. Ahora, el problema es que la reglamentación, cuando definió los escenarios que se deben considerar en el análisis de estos eventos de gran impacto, solo está considerando aquellos eventos que afectan. Entonces, de alguna forma, no se está considerando, por lo menos a mi juicio, eventos que impacten directamente en la transmisión, solamente aquellos que impactan a la generación. Y eso significa que la planificación de la transmisión no incorpora, solamente no estaría incorporando estos elementos como estos eventos de gran impacto afectan a la transmisión. Yo estoy totalmente de acuerdo en que es necesario maximizar la utilización de las líneas de transmisión, hay que incorporar Dynamic Light Rating para mejorar, digamos, el uso y el potencial y todos aquellos elementos que sean necesarios, pero también es necesario que en los criterios de planificación se incorporen elementos que puedan afectar a la transmisión propiamente tal. Y por último, me sumo a la preocupación de la certeza en la remuneración de la transmisión. Yo creo que entregar certeza a los inversionistas es sumamente importante para asegurar no estoy diciendo que no se haga, pero incorporar o garantizar certeza es sumamente importante para... Oh, se me congeló la Rosa. Un poco cerrando ¿Volví? Ya, cerrando tu consulta. Sí, volví. Ya, volví. Cerrando tu consulta, creo que los clientes tienen todas las posibilidades de aportar en esta situación, y no solamente el racionamiento. Yo creo que si como país establecemos políticas en donde pidamos a la ciudadanía distinta gestionar su consumo, yo creo que nos podemos llevar gratas sorpresas. Muchas gracias, Rosa. Y voy a terminar con Jorge. Jorge, muy cortito, si quieres complementar algo, terminar porque yo tenía una segunda pregunta para ti, pero te me adelantaste, pero si quieres, pero 2 minutos, Jorge. Ok, bien cortito. Mira, yo creo que el problema, es decir, se ha dicho que bueno, el problema de suministro es un tema económico y no necesariamente un problema de seguridad. Yo difiero de eso.
y tomemos la experiencia un poco de cómo se hizo Puente Blueprint de manera exitosa, es decir, entender los modos de falla y entender los desafíos de seguridad. Entonces, la transición energética va a ser exitosa a la medida que nos enfoquemos en la seguridad, y hoy día tenemos una vulnerabilidad que quizás no es muy entendida, que cuando tenemos sequía, toda la capacidad de prestación de servicios complementarios que está en las centrales de embalse no existe. Y eso es un dato, ¿cierto? Es decir, pueden ver, digamos, ¿cierto?, cuáles son las ubicaciones. No existe capacidad de prestación de servicios complementarios de embalse, solamente se descansa en centrales térmicas. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, ¿cierto?, para proveer servicios complementarios de manera económica, cero emisiones? Eso debería ser un foco, ¿cierto?, que hoy día los mecanismos de contratación no están contemplando. Y acá creo que va a ser muy importante que tanto el regulador como los clientes lo entiendan, porque el desafío, por ejemplo, que se tuvo económico suministro en el 2006, digamos, en el norte, cuando el zinc no estaba interconectado con el SIC, fue económico. Los mineros lo solucionaron súper rápido contratando central a carbón. La central a carbón, ¿cierto?, proveía seguridad y economía. Y ese era un sistema que era 97, 98% minero, digamos, ¿cierto? Entonces, ellos solucionaron su problema. Hoy día, el zinc está interconectado con el SIC. Entonces, los mineros solos no van a poder solucionar el problema, ¿cierto? Porque tienen todo, digamos, ¿cierto?, el SIC, digamos, ¿cierto?, que también van a tener que ser responsables de lo que ocurra ahí, solidariamente con lo que haga el regulador con la contratación de los clientes regulados. Entonces, empezar a entender muy bien las necesidades de seguridad, los modos de falla, y ver cómo eso se incorpora adecuadamente en los contratos, va a ser algo crítico para los contratos de clientes regulados, que hoy día no se ha hecho, digamos, ya no se hizo, ¿cierto?, para los contratos de los clientes libres, ¿cierto?, y para todos los agentes del sistema. Eso. Bien, muchas gracias, Jorge. Y bueno, yo voy a ir cerrándoles. Primero que todo, les quiero agradecer por haberme permitido moderar este panel y por tener el honor de compartir con todos ustedes, colegas. Todos tienen sus diversas posturas y opiniones respecto a cómo estamos enfrentando esta transición energética en conjunto con algunas contingencias climáticas. Yo creo que hoy día fue muy interesante la conversación. Le agradezco también a Jaime, a Alejandro y a Carlos por las presentaciones. Sin duda que hay un enorme trabajo detrás para ir ayudando, colaborando con soluciones técnicas para ir avanzando. Le agradezco a José Venegas, a Juan Carlos Olmeo por disponer estas 2 horas para Acera. A los consultores también, muy agradecida respecto a sus miradas, que siempre también acogen de alguna manera la perspectiva de vuestros clientes, de vuestros asesorados, así que es muy relevante. Así que muchas gracias a todos. Carlos, no sé si algunas palabras al cierre. Yo me despido y muchas gracias. No, solamente agradecer, hago parte de tu agradecimiento y llamar a la acción, ¿eh? Yo creo que esto es más estructural de lo que parece, y creo que tenemos que prever lo que va a pasar el año próximo, el siguiente y el siguiente, los cuales la cintura que hay, la verdad, está limitada a acciones de este tipo. Y nuevamente, muchas gracias.